Retrocrítica. Películas que me deleitaron. La película de hoy, El asesino diabólico, del año 1933, protagonizada por Lionel Atwill. Lionel Atwill alcanzó la cima de la perversidad en Morris in the Zoo, o sea, El asesino diabólico. Desde la primera secuencia situada en la selva, sin duda la introducción más chocante del cine de terror de los años 30. Percibimos el tono. Vemos a su personaje Gorman coserle los labios a un hombre que con la boca ha osado pecar 2 veces. Nunca más le mentirás a un amigo ni besarás a la mujer de otro hombre. Le sermonea fríamente a su víctima mientras termina su labor. Una artimaña ingeniosa que aprendió de un príncipe mongol. De regreso al campamento, cuando Evelyn, su mujer, le pregunta qué ha sido del intrépido, le contesta: no dijo nada. Y eso que Gorman domina los dobles sentidos, tanto como la aguja, y cada uno de sus juegos de palabras es un dardo. Más adelante, en el barco que lleva a la pareja y su cargamento de animales a los Estados Unidos, nos enteramos de que existen motivos para inflamar sus celos enfermizos. Su mujer le engaña con Roger Hewitt, un presuntuoso decidido a arrancarla de las garras de este sádico. Pero Gorman, al igual que las fieras a las que ha sacado de la selva, tiene el instinto agudo y sus sospechas bastan para ponerlo al acecho de su rival. Desde ese momento, la película se transforma en una especie de El malvado Sarov urbano, donde Gorman va poco a poco estrechando el cerco de su presa. Cuando va a al apartamento de Roger, lo reitero, para invitarlo a una recepción en el zoo en la que planea vengarse. Siempre la presencia de su mujer y lanza de manera tan inocente como perversa. Me sorprendió que un hombre como usted se interesara por algo que está, digamos, fuera de su jurisdicción. En el barco, usted y yo parecemos tener un interés común. Para añadir, me refiero a mis animales, con un énfasis particular en la última palabra, fácil reemplazable por mujer. Adul está como pez en el agua, o más bien como un animal en el cuerpo de un hombre en este papel hecho a medida. Sus aires de aristócrata civilizado esconden una bestia aún más terrible que los depredadores que ha capturado. ¿Y con quiénes se identifica? Los amo, dice. Por su honestidad, su simplicidad, sus emociones primitivas. Aman, odian, matan. En una entrevista de la época, Adul afirmaba: la gente anormal no siempre es la gente que se comporta anormalmente, ni siquiera erráticamente. La persona normal, como señala Kraft Ebing, es seguramente nuestra muy modosa y bien educada pareja en la mesa de bridge familiar. La crueldad de Fu Manchu y la del Dr. Moreau al menos tenían una finalidad: defender su civilización contra los colonizadores en el primer caso, e intentar convertir a los animales en humanos en el segundo caso. Los celos de Gorman no son más que el pretexto para jugar a un juego de muerte cruel que le produce un profundo placer sexual. Una escena chocante para los estándares de la época, incluso antes de la aprobación del Código Hayes, es particularmente elocuente. Tras un asesinato, centra todas sus intenciones en dominador en su mujer, ya que le contesta con aire asqueado y sumiso: ya sé, ahora querrás hacerme el amor. Al igual que una boa constrictor, los brazos de Gorman se enroscan entonces lenta pero implacablemente, repito, alrededor del torso de su mujer, y posa la mano derecha en su pecho mientras la izquierda se sube el agarre del hombro. Con La isla del alma perdida del año 32 y El asesino diabólico rodadas una tras otra, la Paramount se aseguraba un puesto en el panteón de los films torturados y extraños. El asesino diabólico se extraña sin contexto, y en los dos sentidos de la palabra, difícil de comprender por su extrañeza, pero también porque se aparta del orden habitual de las cosas.
En menos de una hora parecen darse cita todos los géneros. Tras una introducción de película selvática que deriva hacia el terror, una secuencia de 2 minutos presenta mediante un niño que lleva un mensaje al director del zoológico como hilo conductor. Algunas escenitas ingenuas que parecen destinadas a un público infantil. Después viene el romance entre la hija del mencionado director y el biólogo del establecimiento, interpretado por un Randolph Scott que por una vez no lleva ni botas ni sombrero de vaqueros. Entonces entramos en el género de comedia de calle, con la llegada al zoológico de un agente de prensa supuestamente temeroso de cualquier animal que sea más grande que un hámster. Finalmente, un palpitante combate de fieras nos lleva hacia el documental de animal con aires de peplum. Casi esperamos un número de claque o de cancán durante el banquete del zoológico. Además de todo esto, los guionistas no olvidan hacer un guiño a la profunda crisis económica que atravesaba el país en esos momentos. El director del zoológico se queja de ver su presupuesto recortado a un cuarto de lo esperado, y el biólogo le dice al personal: chicos, sé que tenéis familia y detesto dejaros ir, pero no puedo hacer más. Y Coleman, encargado de reunir a los mecenas para compensar las pérdidas del zoológico, le dice a su rival: es de los pocos afortunados que aún tienen de más. Era corriente en esa época que los estudios de Hollywood intentasen compensar los elementos terroríficos de sus producciones con situaciones cómicas. Quizás solo el director James Whale fuera capaz de lograr el equilibrio ideal entre humor negro y terror en periodos como El Castillo de las Sombras de 1932, El Hombre Invisible 1933 y La novia de Frankenstein 1935. En El Asesino Diabólico los productores parecían querer que lo cómico primase sobre el terror. Eso explicaría que escogiesen poner el nombre de Charles Brooks antes del de Lionel Atwill y Kathleen Burke en lo alto del cartel, y que contratasen como director a Edward Sutherland, antiguo actor cómico, ayudante del director de The Kid, El Chico, del año 1921, y La Quimera del Oro, de 1925, de Chaplin, y director hasta 1932 de una veintena de comedias. A pesar de su evidente preferencia por la comedia, Sutherland logró generar una atmósfera siniestra y melancólica en El Asesino Diabólico, salpicada de sacudidas repentinas. Contribuye mucho al clima de la película la fotografía evocativa en blanco y negro de Ernest Haller, que sería nominado a los Oscars varias veces y ganó uno por Lo que el viento se llevó de 1939. También ayudan el carisma de Lionel Atwill y sus atroces crímenes, imaginados por los especialistas del género Seton y Miller, de Código Criminal 1931, Cara Cortada, El Terror de Lampa 1932 y Philip Wilde, Isla del Alma Perdida. Finalmente, las intervenciones de Rook, por inútiles que sean, no lograron parasitar el conjunto, o al menos mucho menos las de Lee Tracy en Doctor X, que barreneaban totalmente el suspenso. Aquí los gags raídos de Rook son como intermedios respiros bienvenidos o necesarios entre dos secuencias de Atwill, o del resultado de sus malas acciones, como cuando unos niños encuentran un pedazo de vestido en el tanque de los cocodrilos. De tan intensa que resultan estas últimas, pero es una pena que los productores no se contentasen con el humor negro que marcan las frases de Atwill a su mujer cuando ésta le acusa de ser el culpable de una mordedura de serpiente durante una cena. Le replica: no pensarás que me pasé la velada sentado ahí por una mamba de 2 metros en el bolsillo. Eso sería un insulto a mi sastre. Su mujer, por cierto, fue interpretada por Kathleen Burke, una actriz demasiado poco vista que había debutado en La Isla de las Almas Perdidas, haciendo de Lota, la mujer pantera. Resulta irónico que en el film de Earl C. Kenton fuese una mujer animal que intentaba apresar a un hombre, y que en El Asesino Diabólico sea la presa de un hombre que resulta ser un verdadero animal. Para el papel de su vida, el de Lota, la Paramount la eligió entre 60.000 aspirantes, tras un casting ampliamente promocionado por los medios de comunicación. Su primera dama fue Verna Healy, de La Maldición del Hindú, 1934, y la que quedó tercera. Gail Patrick también fue contratada por la Paramount e interpreta aquí a Jerry Evans, la hija del director del zoológico. Más tarde diría: no ganar el papel de mujer pantera es lo mejor que me pudo pasar. Me hice muy amiga de Kathleen Burke y ese personaje acabó
pasándole factura y impidiéndole conseguir papeles mejores. Borg pasó como una estrella fugaz por el firmamento de Hollywood, finalizando su carrera en 1938 con un papel menor de enfermera en una oscura comedia de la Fox. Antes había interpretado, por irónico que parezca, a la concubina del león en el film de aventuras El hombre león del año 1936. Una lástima vista la excelente interpretación que hizo en El asesino diabólico. En cuanto a Gail Patrick, sería actriz hasta finales de los 40 antes de convertirse en la feliz productora de la serie Perry Mason. Randolph Scott, su novio en pantalla, ya había hecho del western su especialidad, pero aquí demuestra que era capaz de interpretar otros papeles y su presencia resulta destacable a pesar de que el papel era demasiado superficial. Aparecería también en Sobrenatural de 1933 y La diosa del fuego 1935 antes de volver a montar su caballo y retomar su largo camino de vaquero solitario. Las otras estrellas de El asesino diabólico son los animales: leones, tigres, leopardos, panteras, pumas, hienas, chimpancés, serpientes y caimanes. 16 camiones en total, de los cuales 6 eran solo para los caimanes, fueron fueron provistos por el zoológico Selig de Los Ángeles. Según el dossier promocional, el convoy atravesó la ciudad a las 4 de la mañana para evitar cualquier accidente de tráfico y una eventual estampida de animales por la ciudad. El autor del panfleto publicitario además enfatizó: fueron necesarias 3 semanas de preparación para que los animales se acostumbrasen a los de jaulas contiguas. Se colocaron vallas resistentes alrededor del plato para dar al personal espacio para las cámaras. También se menciona que para rodar la escena en la que las fieras se escapaban por el zoológico, una de las escenas cinematográficas más peligrosas jamás filmadas, fueron necesarios 4 domadores de animales profesionales dirigidos por Chubby Wilfoyle para controlar las 19 fieras que se ven en pantalla. Tuvieron que trabajar casi espalda con espalda para protegerles de ser atacados por detrás. 3 leopardos y un puma se escondieron en rincones oscuros y se resistieron salvajemente a volver a sus jaulas. Para los reptiles fue lo contrario. Para sacarlos de su letargo, en ese mes de marzo de 1932, que concluyó un duro invierno, el personal tuvo que calentar el agua de su tanque a un ritmo continuo de 1/4 de grado por hora. Hizo falta una semana de calentamiento gradual para que los animales estuviesen bien despiertos y listos para actuar. En total armonía con la frialdad de su personaje, Atwill rodó la escena con Oswald, la pintó sin doble y se encariñó de tal manera que la requisó para su casa de fieras particular. El asesino diabólico se estrenó en los Estados Unidos en marzo de 1933. La primera tuvo lugar en el Paramount Theatre de Nueva York, precedido por el espectáculo cómico de un joven Bob Hope. La crítica apreció la película, como señaló McCarthy del Motion Picture Herald el 11 de marzo de 1933, fue percibida de forma distinta según las diferentes secciones del público. Los hombres que asistieron al estreno parecieron apreciar al despiadado Gorman y a los gags relacionados con los animales. Las mujeres, como era de esperar, eran las que exclamaban o gritaban, y por su comentario la consideraban un poco demasiado bruta. Char, el crítico del Variety, 4 de abril de 1933, escribió: una película de horror compacta en materia y acción, que está también muy bien dirigida e interpretada. Sin embargo, las serpientes serán más de algunos puedan soportar. Curiosamente, los números cómicos fueron lo que más apreció André Senal del New York Times el 3 de abril de 1933, justo cuando me pareció que los experimentos cinematográficos sobre sadismo habían terminado. La Paramount ha sacado un espécimen particular morboso. Resulta que el director ha sido casi demasiado efectivo en su dramatización de estos eventos lúgubres, y se agradece la generosa cantidad de metraje que Charles Ruggles ha recibido por hacer de agente de prensa tímido y borrachín. Los que necesitan de un romance incluso en las películas de terror seguramente consideran El asesino diabólico inadecuada en ese aspecto. Randall Scott y Gail Patrick, que interpretan al toxicólogo del zoológico y la preciosa hija del director, disfrutan de algunos momentos románticos entre asesinatos, pero su historia está escrita demasiado esquemáticamente.
Lionel Atwill, el marido celoso, está casi demasiado convincente para nuestra tranquilidad, y Kathleen Burke, en su papel de esposa, sugiere muy bien el terror que reina en su vida doméstica. A juzgar por su capacidad de estremecer y aterrorizar, esta película es un melodrama muy bien logrado. El crítico de Los Angeles Times opinó de forma parecida: rugidos, gritos y el cacareo de los animales salvajes en la pantalla de ayer en el Paramount resonaban junto a los del público hasta un nivel sorprendente. En Gran Bretaña, al fin se le amputó la escena del principio, lo que llevó al crítico del London Times, edición del 12 de junio de 1933, a escribir erróneamente: en la selva a la mujer de Gorman la besó un miembro de la expedición. Al culpable le ataron y le dejaron al amparo de los leones. Respecto a la película opinó: ninguno de los asesinatos son misteriosos y el criminal es un villano normal y corriente. Lo único especial que tiene este coleccionista de reptiles de una sociedad zoológica es su afán por matar humanos. Finalmente, para el Picturesque Weekly, generalmente el efecto tiende a ser más ridículo que estremecedor. Incluso la interpretación refinada de Lionel Atwill no basta para que su papel de asesino resulte convincente, pero los secundarios son sólidos hasta que se les permite incluir a Kathleen Burke, la muy promocionada mujer pantera de La isla de las almas perdidas, que aún no hemos podido ver aquí. En otros países como Australia, Suecia o la Alemania Nacional Socialista, el asesino diabólico simplemente se prohibió. La misma Paramount se autocensuró cortando escenas más violentas cuando redistribuyó la película a las salas en septiembre de 1935.